La crisis de seguridad no es por la salida de la base de Manta, es por la decisión deliberada del gobierno de no invertir en seguridad. Aquí está un criterio de Gisela Garzón. Vamos a ver. Para seguridad tenían 100 millones de dólares y han invertido apenas el 8.8% en el momento más crítico de seguridad del país. ¿Se trata entonces de la base de Manta? Los datos dicen lo contrario. Con la base de Manta, el índice de homicidios era de 18 por cada 100.000 habitantes. Sale la base de Manta y defendemos nuestra soberanía. Y con política pública sostenida y un gobierno comprometido, ese índice bajó al 5.6% por cada 100.000 habitantes. ¿Qué vino después con Moreno y Lasso? Que el índice se disparó y cerraremos este año con 34 puntos, el peor momento de la historia de nuestro país en seguridad, el peor momento de nuestra población, de nuestro Ecuador. No se trata entonces de la existencia o no de una base de Manta en territorio ecuatoriano. Esto es culpa de un gobierno indolente que ha decidido deliberadamente no invertir nada para que vivamos tranquilos, no invertir nada para que los jóvenes vayan a la educación, no invertir nada para que nuestra gente deje de salir del país. Recuerda siempre, por nuestros niños hasta la vida, nunca más bases de Manta, nunca más gobiernos indolentes que nos dejan a merced de su inoperancia. Y sigue diciendo Gisela, sin la base de Manta, el índice de muertes violentas bajó de 5.6 por cada 100.000 habitantes. Con Moreno y Lasso, este índice se disparó y terminaremos en el 2023 con 34 puntos, como nunca en la historia. Es decir, como el país más violento, tal vez el 10º más violento del mundo. Ya no más, Ecuador, ya no más. Los manavitas que creen que es necesaria la reinstalación de la base de Manta, ¿por qué? Bueno, mire, permítame hacer la siguiente apología. Cuando un padre de familia y tiene algún familiar, algún hijo dedicado o pervertido por algún vicio, el alcoholismo, la droga y tal vez el sano consejo del padre, las lágrimas de la madre no pueden conmover el alma de este ciudadano. ¿Qué hace el padre de familia? Busca ayuda de profesionales, de terapistas. Es lo mismo en seguridad. Si tenemos que reconocer que somos estafa, yo reconozcamos cuál es el problema de reconocer. Y es que este gobernador de Manabí, todo desenfocado, nada que la base de Manta ni la ñaña de sí. El gobierno de Rafael Correa se redujo la criminalidad como nunca antes. Aquí está el video, compártalo con amigos y más aún con los odiadores. Este es un argumento sólido y no necias conjeturas. La ciudadanía y en especial los medios de comunicación, y esto lo digo de forma frontal y personal, no tienen que mirar no solamente a quien le explota la dinamita en la mano, hay que recordar quién encendió la mecha. ¿Quién encendió la mecha décadas atrás? Tal vez cubiertos con un falso discurso, en una falsa soberanía. Soberanía, la soberanía. ¿Qué soberanía de la madre que los parió? ¡Malditos! ¡Malditos! Dejaron a Manabí y al Ecuador sin la ayuda que recibíamos para el control de drogas, para el control de mafias, para el control de sicarios. Dejaron a la provincia, dejaron al país, cubriéndose pues de esta manera y así, quedando bien. Recuerden ustedes son prensa, ustedes deben saberlo, quienes financiaban las campañas pues de estos políticos, de ese partido político, quienes financiaron. Hay videos de los financistas. El propio hermano del presidente de ese tiempo dijo haber sido contactado por estos personajes del país del norte. Recuerden ustedes cuál es el compromiso. Recuerden ustedes los apodos que tenían los asambleístas. El comandante tal, el comandante más allá, la comandante esta, el doble cédula. Por eso yo insisto que no solamente hay que mirar a quién le explota la dinamita en la mano, sino quién enciende la mecha. Y esta mecha fue encendida décadas atrás. Gobernador, y esto a lo mejor es una pregunta incómoda no para usted, sino para quienes están siendo aludidos, digamos con nombres y apellidos. Usted está responsabilizando de la inseguridad de Manabí al gobierno de Rafael Correa por las medidas que tomó durante su época como presidente de la República. Una de ellas, por ejemplo, retirar la base de Manta. ¿Es responsabilidad de la base de Manta? ¿Es responsabilidad de Rafael Correa la inseguridad que ahora vive Manabí? Bueno, usted lo acaba de decir en mejor español. Yo creo que hubo muchas omisiones, hubo un discurso allí demasiado aferrado a una falsa soberanía. Dato mata relato. El Banco Interamericano de Desarrollo puso como ejemplo a Ecuador como único país que disminuyó criminalidad entre 2007 y 2017. Confirmado. Hasta en seguridad fue eficiente Rafael Correa. Pero vamos a ver.
Y entonces, ¿hacia dónde nos quieren llevar? La pregunta es, ¿hacia dónde nos están llevando? ¿Qué quieren? ¿Volver a instalar la base de Manta? Donde los gringos hacían lo que les daba la gana, donde no les importaba patearles el trasero a los mantenses, a la gente que iba por allí, que se acercaba, a ellos que con una bota militar creían que tenían todo el poder porque tenían sus armas. Guacharnacos. Qué fácil es olvidar la historia. Cuando esos mismos gringos iban a las discotecas, se emborrachaban y veían una mujer y se la querían llevar. Eso pasaba en esa época de la base de Manta. No más, ecuatorianos, que no nos metan gato por liebre. Al Ecuador no lo pueden poner en zozobra. Sin duda, la muerte de Agustín Intriago, sin duda tiene una cola. No la sabemos. Ojalá la investiguen bien, porque esa muerte podría ser la muerte de la dictadura. Vamos a escuchar a Vicente Arroba hablar en el programa con usted sobre la falta de seguridad que mantiene en zozobra Ecuador y la forma en que el gobierno de Guillermo Lasso parece hacerse de la vista gorda. Miremos. Quisiera, Luis, si usted es tan amable, que ponga en contexto qué es lo que está ocurriendo desde su perspectiva en torno a la inseguridad, a la violencia, delincuencia, en fin. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, muy buenas noches, general. Dos datos para empezar. Según el Índice Global de Crimen Organizado, el Ecuador actualmente es el segundo país con mayor criminalidad en Sudamérica. Solo Brasil está por delante de Ecuador. Es decir, el nivel de criminalidad ha crecido enormemente. Ahora, ese es el uno. El otro tema es el de la violencia criminal. Y yo creo que aquí es fundamental empezar señalando cómo ha ocurrido la situación en el Ecuador. Aquí nosotros hemos publicado el día de hoy noche este Brief Policy para entender un poco la propuesta que hacemos respecto a cómo podríamos encaminar esto. Y este es un gráfico que es la evolución de la tasa de homicidios en el Ecuador desde 1980 al 2021. Como usted ve, Andrés, la tasa de homicidios fue creciente y solo en el periodo de crecimiento. Ya. Y solo en el periodo, solo a partir del 2008 empieza un decrecimiento. ¿Qué ocurre en el 2017 y 2018? Eso es lo que hay que discutir. ¿Por qué a partir del 2017-18 comienza una tendencia ascendente? Ahí ¿Qué cree que ocurrió? Al menos de nuestra investigación, los primeros hallazgos nos permiten constatar dos cosas. El descenso de la tasa de homicidios en la época del gobierno de Rafael Correa se produjo por una combinación de políticas de seguridad ciudadana punitivas, estrategias de prevención social o situaciones. Entonces, lo que pasa es que yo creo que los mitos nos están llenando la cabeza, como el mito de que muchos plantean que cuando había la base de Manta no había aquí muertes y crímenes. Por favor, si aquí he mostrado en el gráfico que en la base de Manta es el periodo donde mayor muertes había en el Ecuador. Pero, ¿cómo llegamos al caos? Simplemente por pendejos como estos. Yo no voto, yo sí voto, yo voy, pero no voy. En fin, solo por el odio al correísmo. Hoy un abogado me llamaba y me decía, yo soy anticorreísta. Me insultó, me dejó. ¿Qué nos importa? Torta. ¿Por qué no hablas de otro político? No me interesan otros políticos, me interesa que el país vuelva a tener normalidad, porque con otros políticos es la misma situación. Es igual que Lasso, o peor tal vez. Por eso hablamos del progresismo, del correísmo, o como quieras llamarlo. El país necesita tener una línea hacia el norte, una línea con horizontes importantes para que el Ecuador crezca, desarrolle, pero no para que nos sigan matando.